Muy bienvenidos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en este día tan especial, tan importante, de homenaje, de conmemoración, de celebración, de agradecimiento. Además, en un año que ha sido muy intenso para nosotros como museo y para el país, en que se cumplen 50 años, se conmemoran 50 años del golpe civil-militar. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan. Primero a la ministra del Interior, Carolina Toá. Muchas gracias por acompañarnos, quien además es miembro fundador de aquí del museo. Al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, además muy amigo del museo, de las actividades nuestras. A Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por acompañarnos. A Marcia Scantlebury, presidenta del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias, Marcia. Y quienes, por supuesto, son, junto con ella, hacen este homenaje a Daniel Platowski, Eduardo Silva, Javier Luis Egaña, Catalina Bosch, Alejandra Cantor, Patricio Zapata, Arturo Fonten, Verónica Reina, Álvaro Ahumada y Luis Felipe Abbott, miembros del directorio que nos acompañan, por supuesto, hoy en día. Y en este día de homenaje a María Luisa Sepúlveda y todos sus familiares y amigos que nos acompañan, también a quienes han sido, no sé si han llegado algunos de los directores que me precedieron, directores ejecutivos del museo, a los amigos, quienes han estado durante estos 13 años acompañándonos, quienes fueron parte fundamental cuando se creó el Museo de la Memoria, cuando se construyó, cuando se pensó junto a la presidenta Michelle Bachelet, y por supuesto también a los funcionarios, trabajadoras y trabajadores del museo, muchos de ellos que han estado desde el comienzo. Un aplauso para ustedes. Quiero además saludar a representantes de otros sitios de memoria, de fundaciones y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, a quienes fueron parte del Comité Pro Paz, de la Vicaría, a los miembros de las comisiones RETIC y VALECH y a todos ustedes que esta mañana nos acompañan. Quiero dejar con ustedes a Daniel Platowski, miembro del directorio, que nos va a dirigir unas palabras. Muy buenos días o buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hoy nos reunimos aquí para agradecer y para reconocer el aporte de tantos que han hecho posible la existencia del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. En primer lugar, a todos los que trabajan actualmente en él y también a los que han trabajado. Queremos reconocer a quienes han sido miembros del directorio en algún trecho de nuestro camino. Recordamos a quienes ya han partido: Andrés Elwin, Óscar Godoy, María Eugenia Rojas, José Salaquet. Agradecemos la presencia de sus familiares y en esta ceremonia queremos también agradecer a las 16 personas que en estos años, a título personal o en representación de sus instituciones, han sido miembros del directorio y ya no lo son. Y claro, dentro de ese grupo queremos tributar un homenaje a María Luisa Sepúlveda, quien ha sido presidenta del Museo de la Memoria desde el primer día, enero del 2010. Hasta el día que decidió dar un paso al costado a fines del año pasado. Fueron 12 años. María Luisa ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y es por esa razón que el año 2006, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le pide que se incorpore a su proyecto, el cual es buscar un lugar donde guardar todos los documentos relacionados a los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura. Documentos que estaban en manos de distintas instituciones y personas. Para este efecto se formó la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, de la cual María Luisa fue la presidenta. Con la ayuda de varios ministerios se vieron distintas alternativas para este proyecto, hasta que en el 2007 aparece la disponibilidad de este terreno en el cual hoy día está ubicado este museo. Y se decide que este será el lugar para cumplir con la misión, con lo cual se da inicio al diseño y construcción del museo. En ese momento se incorpora al proyecto la actual presidenta del directorio, Marcia Scantlebury, quien colaboró en el diseño del contenido del museo.
En enero del 2010 finaliza la construcción del edificio, lo cual se logró gracias a la ayuda de distintos ministerios del gobierno y se constituye la Fundación Museo de la Memoria y Derechos Humanos con 2 socias fundadoras, María Luisa Sepúlveda y María Eugenia Rojas. Esta institución es la que hoy administra el Museo de la Memoria y recibe en comodato por parte del Estado el terreno y edificio. Asimismo, una vez constituida la fundación, en el mismo enero 2010 se nombra el primer directorio de esta, asumiendo María Luisa su presidencia y María Eugenia Rojas la secretaría. Desde entonces, María Luisa ha guiado, dirigido y defendido la misión del museo y ha sido un pilar fundamental para lograr lo que es hoy esta institución. Al anunciar su retiro en agosto del año pasado, el directorio llegó a la conclusión de que el museo necesita que María Luisa mantenga cercanía con el museo y para ese efecto, y con su anuencia, fue nombrada presidenta emérita en la reunión de agosto del año 22. María Luisa, esperamos que sigas con nosotros por mucho tiempo. En nombre del directorio y de todos los que participan en este maravilloso proyecto, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho para conservar la memoria de los horrores que se cometieron contra los derechos humanos durante la dictadura, para que nunca más esto que conservamos aquí se repita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Ahora le pido a Marcia Scantlebury, presidenta del directorio, para que va a presentar además a nuestros homenajeados, los exdirectores del museo. A mí me han encomendado la difícil y emocionante tarea de mencionar a toda la gente que ha sido parte fundamental de este proyecto y que nos han acompañado todos estos años. Algunos de ellos, por supuesto, muy importantes para nosotros, ya no están. Como se llama, Daniel mencionó también a Michelle Bachelet, que hoy es parte activa del directorio del museo, pero que efectivamente no pudo estar en esta oportunidad, no estaba aquí y sintió mucho faltar. Empiezo por Milan Ivelich, mi compañero de cultura, maravilloso, licenciado en filosofía, con formación de posgrado en arqueología e historia del arte en la Universidad de Lovaina. Se ha desempeñado como académico y crítico de arte. Fue jefe del Departamento de Estética de la Universidad Católica de Chile entre 1990 y 1992. Se desempeñó como agregado cultural ante los organismos internacionales en Ginebra. Regresó al país para asumir como director del Museo Nacional de Bellas Artes tras la muerte de Nemesio Antúnez. Integró el directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desde sus inicios en 2010 y hasta presentar su renuncia en 2022. Por supuesto que lo echamos de menos, ha sido parte fundamental de apoyando, ¿no es cierto?, todo lo que es cultura, que fue un lenguaje que definimos cuando se construyó este museo, que es un lenguaje maravilloso para los jóvenes y que hoy día está muy presente en el museo. Te queremos, Milan. Agustín Esquella Narducci, abogado de la Universidad de Valparaíso y doctor en Derecho por la Universidad Complutense, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales. Fue asesor cultural de la presidencia en el gobierno de Ricardo Lagos. Fue fundamental. En ese tiempo yo dirigía la División de Cultura y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009. Con una dilatada trayectoria como columnista, la democracia y los derechos humanos siempre han estado en el centro de su reflexión. Convencional Constituyente 2021-2022. Ese fue el motivo por el cual se alejó de nuestro directorio, pero integró el directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos desde 2010 y hasta su renuncia al cargo en 2022. Felicitaciones, Agustín. Después
Después tenemos a Gastón Gómez Bernales, abogado de la Universidad de Chile y académico de su Escuela de Derecho en la Cátedra de Derecho Constitucional. Ha ejercido también como académico de pregrado y posgrado en la Universidad Diego Portales, donde dirigió el Departamento de Derecho Público de su Facultad de Derecho y en cursos de formación de la Academia Judicial. Miembro del Consejo Nacional de Televisión. Entre 1990 y 1991 se desempeñó como fiscal de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como pueden ver, aquí los integrantes son todos peso pesado y gente con una enorme trayectoria que hicieron más fácil el trabajo del directorio y, por supuesto, también de su presidenta, María Luisa Sepúlveda. Felicidades, Gastón. Cecilia Medina, abogada académica y profesora emérita de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Utrecht, especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre 1995 y 2002 fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que presidió entre 1999 y 2000. En el ámbito regional, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que fuera presidenta en el periodo 2008-2009. Se desempeñó como directora del museo, representando al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ese centro ha sido fundamental en el funcionamiento y en las actividades del museo, como se imaginarán, así que hemos tenido a varios miembros. Cecilia estuvo también y nos alegramos mucho porque la verdad es que en el museo hay una situación de paridad que nos complace y nos enorgullece. Cecilia es una gran mujer y una gran funcionaria pública. Gracias. Claudio Nash Rojas, abogado, académico y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, consultor en Derechos Humanos de UNICEF, Comité Internacional de la Cruz Roja y del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras actividades. Dirigió el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile entre 2012 y 2014, al que representó ante el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Creo que Claudio está presente, así que lo felicitamos y le rogamos que se permanezca cerca de este museo, que mucho lo aprecia. Gracias, Claudio. Otra mujer, Claudia Cárdenas Aravena, abogada y académica de la Universidad de Chile, máster y doctora en Derecho por la Universidad de Humboldt, profesora de la asignatura de Derecho Penal e Internacional. Ha sido directora de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde actualmente se desempeña como directora de su Departamento de Ciencias Penales. Representó al Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el directorio de este museo. Un aplauso. Y Mirna Villegas Díaz, abogada y académica de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, se ha desempeñado como profesora de Derecho Penal en su universidad, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a la que representó en el museo. Siempre se ha mantenido muy cerca del museo, porque la verdad es que los directorios que han venido y se han ido mantienen un vínculo que es muy útil para nosotros y muy importante para establecer alianzas y acrecentar nuestras actividades académicas y públicas. Muchas gracias, Mirna. Vamos acercándonos al presente y tenemos aquí a Nancy Yáñez Fuensalida,
que fue recientemente directora y un gran aporte con su inteligencia y su compromiso. Abogada, académica y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Especializada en Derechos Humanos y Derecho Indígena, integró la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas en 2003. Desde el 2022 se desempeña como ministra del Tribunal Constitucional de Chile, el que actualmente preside. Integró el directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en su calidad de directora del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Obviamente un gran aporte para la sociedad, así que le deseamos el mejor de los éxitos y la seguimos de cerca en su actividad pública, que ha sido relevante, extraordinaria. Felicitaciones. Enrique Palet, periodista, vivió en Concepción hasta 1971, año en que se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Corporación de Promoción y Desarrollo Juvenil y fue director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo. En 1979 fue ordenado diácono permanente por el cardenal Raúl Silva Enrique. Fue secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad entre mayo de 1981 y marzo de 1989. Vivió en Holanda desde 1989 a 1991, donde trabajó como asesor de la Organización Católica Holandesa de Cooperación para el Desarrollo. Trabajó en los colegios San George y San Esteban, y desde junio de 2002 es secretario general adjunto para gestión y comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile. No podía estar ausente de este directorio y obviamente María Luisa y la presidenta en ese momento supieron elegir muy bien a sus integrantes. Este ha sido un personaje fundamental, Enrique Palet, y fue un gran apoyo y lo sigue siendo, y como ustedes ven sigue vinculado a las organizaciones de la Iglesia que mucho han ayudado en este país al tema de los derechos humanos. Felicitaciones. Margarita Romero, médico de profesión, exiliada, que desde su retorno trabajó en causas de derechos humanos. Fue parte del directorio en calidad de directora de Villa Grimaldi. Luego fue electa para ser parte del Consejo del Instituto de Derechos Humanos en el año 2016. Actualmente es presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Como ven, es una persona que también tiene una trayectoria de defensa de los derechos humanos, un compromiso importantísimo, y la verdad de las cosas es que sigue luchando, es una importante figura, y cuando viene acá en el directorio nosotros actualmente tenemos a Álvaro Má, que es los dirigentes de la Villa Grimaldi, que fue un centro muy importante desde el punto de vista del horror y de la transgresión de los derechos humanos. Felicitaciones, Margarita. Higinio Espergue Córdoba, ex prisionero político detenido a los 23 años en abril de 1975, que permaneció varios años en esta prisión. Fue dirigente de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos cuando estuvo en prisión y luego de diversas instancias de organización unitaria de los expresos políticos de la dictadura. Ha sido vocero de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales. Dirigente del Bloque de Derechos Humanos de la Unidad Social y fue presidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Es miembro del directorio actualmente de la Corporación de Memoria Borgoño. Como ven, los integrantes de este directorio, aunque salgan de aquí, siguen siguen su compromiso a través de otras organizaciones, a través de otras voces, pero felicitaciones, Higinio, que te vaya muy bien en tu gestión. Viviana Uribe Tamblay,
ingeniera, investigadora y defensora de derechos humanos como actividad permanente. Fue detenida durante la dictadura y expulsada del país en 1975, con prohibición de ingreso hasta 1987. Al retornar a Chile, formó parte del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, CODEPU, durante 31 años. En ese espacio, para los 30 años del golpe de Estado, se impulsó junto a otras organizaciones históricas de derechos humanos la necesidad de contar con un museo de la memoria. Liderados por PIDE, de María Eugenia Rojas, y FASIC, donde está Claudio González, presentaron las primeras ideas de formación para constituir la corporación Casa de la Memoria, a la que representó siendo secretaria ejecutiva de CODEPU en el directorio del museo. Se darán cuenta que Casa de la Memoria fue fundamental, y lo vimos con María Luisa Sepúlveda, que recogió con mucha eficiencia las indicaciones de la presidenta. Casa de la Memoria fue fundamental en la creación de este museo, porque efectivamente eran organizaciones que habían reunido materiales valiosísimos y que realmente tenían preocupación por lo que podía pasar, por el deterioro y porque la memoria no se tranza, y querían conservar la memoria en un lugar como este. Por lo tanto, Viviana fue fundamental en la creación y desde la creación del museo. Felicitaciones y gracias, Viviana. Fernando Montes, nuestro querido Fernando Montes, sacerdote jesuita, profesor de Estado de Religión por la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, Argentina, licenciado en Teología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, licenciado en Sociología de esa misma universidad, profesor de Teología de la Universidad Católica de Chile, rector del Colegio San Ignacio del Bosque, rector de la Universidad Alberto Hurtado, encargado de formación de jóvenes jesuitas en Chile, provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país, director de la revista Mensajes y asesor de la Conferencia Episcopal de Chile. Integró el directorio del museo entre 2010 y 2016 en calidad de rector de la Universidad Alberto Hurtado, y fue fundamental en estos primeros años donde tuvimos que ejercitarnos, aprender, y una voz tan sabia como la suya nos entregó mucha luz y muchos buenos consejos. Felicidades, Fernando. Me toca ahora una parte un poco triste, porque hablar o mencionar a los que ya partieron, que entregaron toda su energía, todo su apoyo a este proyecto, pero ya no están. Pero igual, ¿no es cierto?, nos acompañan con su recuerdo. Recordemos también que este es un museo para no olvidar, y estarán siempre entre nosotros. María Eugenia Rojas Baeza, documentalista, trabajadora de derechos humanos y luchadora por los derechos de la infancia. El 11 de septiembre de 1973 era secretaria del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, de donde fue exonerada después del golpe de Estado. En 1975 se integró a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, otra organización fundamental en nuestras vidas y nuestras alianzas. Fue documentalista allí. En 1979 reunió a un grupo de mujeres para crear la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDE, que acogió, protegió y apoyó a niñas y niños cuyos padres sufrían persecución, prisión política, eran detenidos, desaparecidos, ejecutados, volvían del exilio. Lideró la lucha por la salvaguarda de los archivos de derechos humanos. A eso me refería, que fueron declarados Registro de la Memoria del Mundo en el año 2003.
Organizó junto a otros organismos de derechos humanos la conmemoración de los 30 años del golpe. Miren que organizar los 30 años era mucho más difícil todavía que organizar los 50 de ahora. Lideró la creación de la Corporación Casa de la Memoria, en donde fue su presidenta. Fue, junto a María Luisa Sepúlveda, socia fundadora de la Fundación Museo de la Memoria. Falleció en Santiago el 5 de septiembre de 2016, pero nos acompaña. Gracias, María Eugenia. Andrés Elwin Azócar, abogado y académico de la Universidad de Chile. En septiembre de 1973 se desempeñaba como diputado de la República. Integró el grupo de los 13 militantes demócratas cristianos que condenaron el golpe de Estado. Inmediatamente se había producido. Durante la dictadura jugó un papel decidido en favor de la defensa de los derechos humanos en el Comité Pro Paz y la Vicaría, lo que le valió, obviamente, ser detenido y relegado. Presidente de la agrupación de abogados pro derechos humanos y director de la Comisión contra la Tortura. Al recuperarse la democracia, electo nuevamente diputado, integró la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, entre otras mociones de su autoría. Pueden destacarse la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para promover los derechos humanos. Integró el directorio del museo desde sus inicios en 2010 y abandonó este espacio por motivos de salud, pero lo recordamos siempre y nos hace falta todo el tiempo. Muchas gracias, Andrés Elwin. José Salaquet Daer, abogado y académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales 2003. Formó parte del Comité Pro Paz, detenido a fines de 1975 y expulsado del país por su labor en defensa de los derechos humanos. Fue presidente de Amnesty International, organismo que durante su mandato recibió nada menos que el Premio Nobel de la Paz y el Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Integró la Comisión Verdad y Reconciliación nombrado por el presidente Patricio Aylwin. Fue también asesor de la Comisión de Verdad en Sudáfrica y formó parte del directorio de Televisión Nacional. Desde 2010 fue director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como representante del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo que está de más hablar de Salaquet. Yo lo conocí en diversas instancias y la verdad es que siempre fue brillante y un aporte enorme a todos los espacios donde militó y se entregó en cuerpo y alma. Te recordamos, José Salaquet. Óscar Godoy Arcaya fue el último de los nuestros del directorio que partió, desgraciadamente. Filósofo de la Universidad Católica del Paraíso y doctor en filosofía por la Universidad Complutense. En el ámbito internacional se desempeñó como secretario de Educación y Cultura de la OEA entre 1971 y 1975 y luego como director de la oficina de la misma institución en Ginebra entre 1976 y 1980. A su regreso a Chile desarrolló una importante actividad académica vinculada a la Universidad Católica y fue uno de los creadores del Centro de Estudios Públicos. Durante la dictadura formó parte del tan importante Acuerdo Democrático Nacional y más tarde del Comité por Elecciones Libres. Desde 1990, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, integró el primer directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hasta su designación como embajador de Chile en Italia. Óscar fue una persona fundamental y además nunca olvidó el museo y lo que hacíamos y
nunca se cansó de dar ideas, de hacer contacto hasta el final. Varios del directorio que fuimos sus amigos, tuvimos el privilegio de ser sus amigos, podemos dar fe de eso. Como se darán cuenta, yo ya mencioné que yo creo que fue un acierto enorme de la presidenta y la encargada de Derechos Humanos, la primera nominación del directorio de esta institución, y ha cambiado las personas, pero el espíritu siempre predomina en momentos como el que estamos viviendo ahora, de una enorme radicalización, de borramiento, de desprecio por la democracia. Son momentos difíciles, pero esperamos también que con el aporte, porque las instituciones las forman las personas. En todos estos años que hemos estado compartiendo ideas distintas y diversas, porque somos 16 o 15 personas que estamos ahí, pero la verdad es que nunca eso nos ha detenido para trabajar en pos de un proyecto que todos ponderamos, independiente de sus posiciones políticas. Por supuesto, todos creemos en la democracia y en los derechos humanos, pero efectivamente ha sido un placer compartir. Yo creo que la disidencia o la diversidad de ideas solo nos enriquece, y en este país es lo que necesitamos, unidad y democracia. Estoy segura que compartimos todos los del directorio esta postura. Muchas gracias por estar aquí para celebrar a nuestros directores y, por supuesto, a la presidenta, que ha estado con una enorme paciencia todos estos años desempeñando el cargo que fue crucial en este entendimiento y en este quehacer. Gracias a todos.
Bueno, esta mañana nos hemos reunido para agradecer. El Museo de la Memoria hace memoria de sí mismo y reconoce en quienes han hecho posible su historia. Reconoce a quienes han hecho posible su historia. Son muchos, son muchas. Agradecer nos obliga a reconocernos como deudores de otros que nos han precedido. Saber que somos parte de una caravana, que nos vamos entregando un báculo, un testimonio, que vamos enhebrando nuestra historia y una historia que nos excede. Se trata de reconocernos vinculados, solidarios unos de otros y no llaneros solitarios al servicio de nuestro propio querer e interés. Personas, comunidades, organizaciones, instituciones vinculadas al servicio del bien común. Pero los vínculos y las comunidades son frágiles y se disuelven con facilidad si no se cuidan, si no se respetan, si no se tejen, porque son muchos los procesos anónimos, sociales, culturales, institucionales, que pueden atentar contra estos vínculos. Y también son muchas las acciones, las violencias, los abusos, las torturas, que los desarman. Frente a esos procesos casi anónimos y frente a esas acciones voraces, hay personas y hay instituciones que a contracorriente se dedican a cuidar esos vínculos, a reparar lo dañado y a sanar, y se dedican no solo a los legítimos intereses individuales, sino al bien común. Muchas instituciones de la sociedad civil, entre ellas las iglesias, se ocupan de los vínculos porque viven de lo comunitario y del bien común. La preocupación por el bien común, por formar un cuerpo, acontece esa preocupación cuando el grupo se ocupa de los más pequeños. Lo sabía Israel, que en su alianza con Dios se compromete a cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero, los vulnerables. Lo sabe el cristianismo cuando pregunta ¿quién es mi prójimo? Y no puede pasar por el lado, no puede seguir de largo cuando hay alguien herido al borde del camino. El judeocristianismo no solo inventa la libertad, sino también la fraternidad. La preocupación por los derechos humanos es un modo de cuidar los vínculos y esa preocupación se ha encarnado en personas y en instituciones. Señeras, María Luisa ha sido una colaboradora eximia de este empeño. Ella, junto a muchos otros, ha sido capaz de ofrecer una respuesta positiva a la pregunta bíblica: Caín, ¿dónde está tu hermano? Responder positivamente esa pregunta y recordar una y otra vez que, como recuerda la Declaración Universal de los derechos hacen que los hombres y mujeres conformen una familia unida por la dignidad. Eso está en el centro de lo que hoy conmemoramos. Eso está en el centro de los derechos humanos y constituye el quehacer de este museo. Reverdecer ese compromiso con este principio incondicional es el sentido de esta ceremonia en la que homenajeamos a quienes han formado parte de este directorio y en especial a quien ha sido su primera presidenta y hoy es presidenta emérita de este museo, María Luisa Sepúlveda. María Luisa representa en su trayectoria vital, en su ejemplo y en su modestia, lo mejor de la cultura que se ha ido conformando durante todos estos años. Su trayectoria vital y profesional, su vocación personal, su peripecia vital y social, pudiéramos decir, está indisolublemente atada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Y este día en el que la homenajeamos, este día feliz, ha estado precedido, y es bueno no olvidarlo, de estos años de sacrificio y valentía
que se iniciaron en el Comité Pro Paz, continuaron en la Vicaría, siguieron con la fundación de documentos y archivos de la Vicaría. Años agobiantes, enfrentando el horror durante la dictadura. Años de servicio también incondicional en los esfuerzos durante la democracia de buscar verdad y justicia, colaborando con la Comisión Rettig, luego con la Comisión Balich, que están a la base de este museo que le tocó fundar y presidir. Esta trayectoria se llama perseverancia. Por Dios que eres perseverante, María Luisa. Porque todos estos años, María Luisa no ha olvidado su compromiso. Lo ha mantenido. Y la mayor cantidad de las veces en silencio y en peligro contribuyó a desarrollar y a expandir en la esfera de la cultura sin dejarse llevar por la pérdida de la memoria tan expuesta en nuestra sociedad chilena. La suya, sin embargo, no es una memoria amarga o henchida de dolor, sino una memoria anclada en la comprensión y el apoyo a las víctimas, confiada en que de esa experiencia la sociedad saldrá fortalecida y convencida de que los derechos humanos son otro nombre que se da al reconocimiento sin distinciones de la dignidad que asiste a todo ser humano. Su trayectoria vital coincide con la trayectoria del país en esta materia. No puedo dedicarme a recorrer los detalles de esa trayectoria vital, ni la vida de María Luisa. Solo quiero evocar el punto de partida y el punto de llegada. Punto de partida con el comité. El 4 de octubre, el próximo miércoles, celebramos 50 años de la firma de ese comité. Providencialmente o paradójicamente, esta joven trabajadora social no se pudo integrar ese 4 de octubre. Tuvo que partir al norte y llegó en marzo. Otros partieron antes que ella. Ella también es alguien que continúa. Y no te tocó estar en el 5º piso del edificio del arzobispado. Llegaste a la casa de Santa Mónica. Y ahí, como dijiste, como acabas de decir, escuchaste y escuchaste y escuchaste. Y te solidarizaste. Y partiste a Chacabuco y etcétera, 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 etcétera. Tu vida está llena de familiares de detenidos desaparecidos. Está llena de reconocer nombres, está llena de acompañar y decir una y otra vez, como dijo el comité, porfiadamente, fue detenido, fue detenida. Lo dicen los abogados permanentemente en los consejos de guerra, en los tribunales. Fueron detenidos. Y lo ilustra maravillosamente Salaquet, que fue detenido en el 75 y que fue exiliado. El comité y todo lo que siguió y la vicaría hasta que llegamos a la creación de este museo. ¿Qué creación? El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es una institución cuyo objetivo prioritario es, mediante el recuerdo de las violaciones sistemáticas acaecidas durante la dictadura, traer una y otra vez a la conciencia de la sociedad chilena y de las futuras generaciones el valor incondicional de los derechos humanos. Que se trate de un valor incondicional quiere decir que no existe excusa para no respetarlos o circunstancia alguna que justifique violarlos o infringirlos o relativizarlos. Este es el compromiso de la democracia que nos obliga a todos, con prescindencia de nuestras preferencias, formas de vida o convicciones de cualquier índole que éstas sean. Esto nos permite aseverar que el museo es un lugar de encuentro de todos los chilenos, sin distinción alguna, ni ideología de ninguna índole. Y este encuentro se produce alrededor de un principio incondicional, que es la base de la democracia. En torno a este principio es que este museo se constituya. Eso es lo que debe cuidar y tutelar. Y por eso estamos aquí, para cimentar
la democracia con este principio incondicional. ¿Quiénes instalaron este museo? ¿Quién fue su primera presidenta? En la intuición de la presidenta Bachelet, en este empeño, todos nosotros nos comprometemos una y otra vez a respetar estos derechos humanos. Ni los individuos ni las sociedades son esclavas o siervas del pasado. Seres condenados a mirar para siempre y detenidamente lo que hicieron o dejaron de hacer otros. Pues, paradójicamente, para evitar esa condición de servidumbre, los individuos y las sociedades deben ser capaces de recordar, de traer a la palabra y al diálogo lo que ocurrió a fin de liberarse de él. Ahora bien, como suele ocurrir a las instituciones, como suele ocurrir, estos valores se realizan, estos principios se encarnan y se homenajean, se reconocen. Y eso es lo que estamos haciendo. Es el caso del museo. María Luisa, a cuya condición y esfuerzo se deben en buena medida lo que es hoy el museo, sabe que no recordamos para mantener en carne viva las viejas heridas, o hacer reproches, o tomar venganza, sino que, y aunque parezca paradójico, recordamos para sanarnos, para ser capaces de volver la mirada hacia atrás y recuperar la confianza en el ser humano, allí donde la confianza la perdimos, y transmitir a las nuevas generaciones, sin olvidar que una memoria sana es una memoria que recuerda, que se desprovee de esa estela, de esa angustia, de esa herida, para ser capaces de recordar sin dolor lo que alguna vez sufrimos. Todas las sociedades poseen personas con sentido del deber e inundadas de modestia, que en los momentos difíciles son capaces de mantener la esperanza, proteger a quien sufre y mostrar con su ejemplo que incluso entre los grandes vendavales, en medio de los vientos más crueles de la historia, la dignidad humana sigue refulgiendo. Una de esas personas ha sido entre nosotros María Luisa, a cuyo ejemplo debemos lo mejor de este museo y en cuya persona homenajeamos hoy a todos quienes han contribuido a erigirlo y a sostenerlo, para así transmitir a las nuevas generaciones el regalo de la memoria, este reservorio de cosas dolorosas, pero que al mismo tiempo nos enseña lo que debe a toda costa, y fueren cualquiera las circunstancias, ser preservado. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué voy a decir después de este discurso, Eduardo? ¡Qué espanto! Pero creo que la María Luisa nos puede inspirar siempre. Primero quiero decir que encuentro muy necesaria, muy justa y quizá era una deuda hacer esta ceremonia, hacer este reconocimiento a María Luisa, al esfuerzo que ha hecho por años por sacar adelante este proyecto y todo lo que hay detrás de él como sentido, y a las personas que la han acompañado en este camino desde el directorio, desde esa parte tan importante de esta institución, para que nuestro museo viva. Yo creo que María Luisa, en las palabras de Eduardo, queda bastante retratada en lo especial y único de su forma de llevar adelante no solo este proyecto, sino su compromiso con los derechos humanos. Me imagino que todos conocen esa frase famosa de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Bueno, partamos por decir, hay mujeres que luchan un día y son buenas, hay mujeres que luchan muchos días y son mejores, mujeres que sí, muchos días y son mejores, mujeres que luchan un año y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda una vida, esos son los imprescindibles. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, quiero decir.
Hay gente que no lucha toda la vida, lucha solo un pedazo, que llega tarde a las causas o que solo está un tiempo, igual son imprescindibles. Pero creo que el espíritu de la frase de Bertolt Brecht es que hay personas que toman una causa y cuando la toman, la asumen con todo lo que significa, con todo lo que representa. Lo hacen conscientemente, no lo hacen en virtud de una oportunidad o de un estímulo o de una emoción del momento, sino comprendiendo realmente el compromiso que están haciendo y asumiendo todo lo que representa en su vida, tomarlo profundamente como parte de su proyecto vital. María Luisa ha sido así con los derechos humanos, ha hecho todo lo que se puede hacer. Hay tantas maneras de defender los derechos humanos. Tantas, son casi diríamos infinitas, y creo que María Luisa las ha hecho todas a lo largo de su vida. Estuvo ahí en la época donde para muchos esto empezó y también para ella, en dictadura, en medio del peligro, en medio de la precariedad, en medio del dolor, cuando no había de hecho ningún reconocimiento, cuando solo había miedo y exponerse a lo peor. Pero en el tiempo después, cuando ya esa época había terminado, este compromiso también tenía costos y peligros. Tenía el costo y el peligro de hablar de algo que la sociedad por un tiempo quería olvidar. Tenía el costo de ser consistente cuando a veces la sociedad prefería tener doble estándar. Tenía el costo de ser meticuloso cuando a veces muchos prefieren quedarse con el eslogan y la foto. Tenía el costo de ser incisiva y muchas veces incluso desagradable, para que esta institución no se apartara de su misión. Tenía el costo de a veces enfrentar a los suyos, a los propios, a los que son de la comunidad de los derechos humanos, con los que muchas veces no fue fácil entenderse, con los que hubo incomprensiones, hubo también injusticias. Y todos esos costos, todos esos peligros, María Luisa ha estado dispuesta a pagarlos a lo largo de la vida. Y lo ha hecho no solo con entrega, no solo con determinación, sino que lo ha hecho bien. Para ser un defensor, una defensora de los derechos humanos, también hay que lograr no solo dar testimonio, sino hacer una diferencia. Y ella lo ha hecho en cada uno de los espacios que ha ocupado. Eso creo yo que hace distinta la causa de los derechos humanos de muchas otras. Uno en muchas causas puede estar un rato, hacer un aporte, mandarse a cambiar o decir, mire, yo hasta aquí llego, tengo otras cosas que hacer. Pero en esto, cuando se creen los derechos humanos, cuando se cree la dignidad humana, como decía en sus palabras Eduardo, se está asumiendo un estándar en cómo nos entendemos como personas, cómo nos entendemos en nuestra relación con los demás, cómo entendemos lo que es una comunidad, lo que es una democracia, lo que es un país. Y eso debiera ser una autoexigencia que nos hiciéramos todos los que nos decimos respetuosos y integrantes de esta causa universal. Creo que María Luisa en eso es un ejemplo, es una inspiración, es una escuela. Quiero poner acento en la escuela, porque la escuela tiene que ver con maneras de hacer las cosas, tiene que ver con método, tiene que ver con formas de trabajar, de las que todos podemos aprender, de los más humildes y sencillos hasta los que están en posiciones más relevantes o más visibles. Lo agradezco profundamente, María Luisa, en términos personales. Trabajar contigo aquí en el museo por tanto tiempo ha sido un dolor de cabeza, pero a fin de cuentas, para todos un orgullo, porque esta institución y la fortaleza que hay detrás de ella se deben a esa consistencia. La manera en que ha sorteado, las mil maneras en que han buscado sacarlo de su rumbo, usarlo, destruirlo, desprestigiarlo, se ha podido, digamos, enfrentar con éxito por la solidez de lo que hay detrás de esta institución, de su misión, de no perder el rumbo y de mantenerse fiel a él. Así es que gracias de corazón y gracias al equipo del museo por esta iniciativa, para María Luisa, para todo el directorio, pero especialmente para ella, que creo ha sido el alma de todo este proyecto. E invito a los miembros actuales del directorio para que tomemos una foto junto con la homenajeada.
Estoy emocionada y algo confundida. Lo primero que me gustaría decir es que lo que más me ha dado el haber dedicado mi vida a los derechos humanos es más humanidad. Yo tengo la sensación que haber trabajado en derechos humanos me ha permitido entender mejor la vida, mi vida y la vida de otros, y poder trabajar de mejor manera el tema de los derechos humanos. O sea, es como una locura lo que estoy diciendo, pero el poder enfrentarme al dolor, enfrentarme a la brutalidad que nos tocó conocer en esos años, y también a la brutalidad de no poder resolver, por ejemplo, el problema de los detenidos desaparecidos, y lo que es el dolor de esas familias y el dolor del no reconocimiento a la sociedad de lo que pasaba, también va a uno generándole una capacidad de mayor empatía con la necesidad de la dignidad, de dar dignidad a las personas y dignidad a la sociedad. Eso quisiera decir para comenzar, que no fue solo sufrimiento, hay también algo que ha sido beneficioso para mí, que a lo mejor si yo hubiera trabajado en otras cosas no habría sido así. Voy a tomar agua. Si lo hubiera escuchado antes habría escrito otras cosas, pero esto es lo que me surgió pensando en el día de ayer. Bueno, me emociona ver a todas las personas que han llegado a acompañar este reconocimiento que nos han querido hacer a quienes fuimos parte del directorio de la fundación de este museo en los 13 años de vida. Ha pasado un poco más de un año que renuncié a la presidencia del directorio, consecuente con las modificaciones que recientemente habíamos acordado en los estatutos de la Fundación del Museo. Agradezco este encuentro en que el directorio ha querido formalizar un agradecimiento a todos los que en algún momento fuimos directores. Algunos ya no están, como María Eugenia Rojas, presidenta de la Casa de la Memoria, quien fueron en la socia fundadora, como ya se dijo, a José Salaquet, el primer representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el profesor Oscar Godoy, que renunció para ser embajador, y nuestro querido abogado Andrés Elwin, los 4 fallecidos. Otros representantes de instituciones han ido cambiando en la medida que sus cargos han ido rotando, como Viviana Uribe, de Casa de la Memoria, el padre Fernando Montes, de la Universidad Padre Hurtado, Enrique Palé, de la Fundación Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Margarita Romero y Virginia Sperger, de Villa Grimaldi, Cecilia Medina, Claudio Nash, Claudia Cárdenas, Mirna Villegas y Nancy Yáñez, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y junto a mí, y a propósito del cambio de estatuto, también partieron Milán Ivanich, Agustín Esquella y Gastón Gómez. Como ven, somos muchos los que hemos pasado por este directorio. Si le sumamos a los que actualmente están vigentes, son más de 30 personas que han entregado su tiempo, sus saberes y se han comprometido con la misión de este museo para que a través del conocimiento de lo que pasó en dictadura se reflexione sobre la importancia de los derechos humanos, para que nunca más se repitan hechos que afecten a la dignidad del ser humano. También han pasado 4 directores, Romy Smith, Ricardo Brodsky, Francisco Esteves, hasta llegar ahora a María Fernanda García. Recuerdo los nombres porque esta es una obra colectiva que debe ir alimentándose con las reflexiones de los que estuvieron ayer y de los que participan hoy, de los que dirigen, de los que aquí trabajan y de los que nos visitan. Me gustaría nombrarlos a todos porque este es un museo que ha sido fruto de un trabajo colectivo
el que se inicia en diciembre de 2006, cuando la presidenta Bachelet le encarga a la Comisión Presidencial para Derechos Humanos buscar un lugar para instalar un museo que diera cuenta de la violación a los derechos humanos de la dictadura y que acogiera las colecciones de los organismos de derechos humanos que formaban la Casa de la Memoria. Desde el primer día, este museo implicó mucho trabajo. Quisiera que nunca olvidemos que el museo es una obra colectiva que da cuenta de una tragedia colectiva. Aquí están los informes de la verdad con sus historias y con la individualización de quienes fueron las víctimas. El museo trae a la memoria cada una de esas personas que quisieron dejar estampadas sus historias en las comisiones de verdad para que el Estado las reconociera, para que nunca se olvidaran y para que nunca más sucedieran. Sus colecciones fueron donaciones de particulares y principalmente de las instituciones de derechos humanos. Todos ellos generosamente no dudaron en ceder, dar en comodato u otra modalidad para que esos objetos escritos y cualquier vestigio estuviera a disposición de la ciudadanía, especialmente de las nuevas generaciones, para dar cuenta de lo que había pasado en los 17 años de la dictadura. Es una obra colectiva por las miles de fotografías donadas por los fotógrafos que muchas veces expusieron sus vidas para registrar los hechos que hoy dan cuenta de lo que pasó en esos tiempos. Es una obra colectiva porque los artistas han colaborado para hacer de este museo un lugar de reflexión sobre nuestra existencia. Es lo que nos dice Yar con su obra La geometría de la conciencia, o lo que nos dice Jorge Tacla con la instalación que hace con la letra de la canción de Víctor Jara. Muchos trabajábamos para sacar adelante esta obra en solo 3 años. Un grupo de personas dirigidos por la presidenta Bachelet, en la que participaron ministerios y servicios públicos. Fuimos capaces de sacarlo en adelante. El concurso de la arquitectura del edificio fue difícil de definir por la cantidad de proyectos que llegaron de Chile y el extranjero. Como es sabido, ganó un grupo de arquitectos brasileños quienes acompañaron al MOP hasta que la obra estuvo terminada. También se licitó un equipo para asesorar la museografía. Ganó Arbocolor, que fue un aporte. En él trabajó la instalación de la muestra permanente. Desde que el museo inicia sus operaciones a públicos el 11 de enero de 2010, se debe a los miles de personas que lo visitan mensualmente y fundamentalmente a los equipos que han trabajado en él, a los que vienen del principio, pero también a los más nuevos, esa mezcla que a todos nos hace bien, que mezcla la experiencia con nuevas miradas. Después de haber vivido esta experiencia de la conmemoración de los 50 años de la dictadura militar, en que todavía hay sectores que justifican por lo menos o por lo menos quisieran dar vuelta a la página respecto a las violaciones a los derechos humanos, la existencia de este museo es un aporte para la reflexión de los graves atentados a la dignidad de las personas. Preservar la memoria repara a las víctimas y a sus familias y le pone trabas a la impunidad y a la falta de verdad y de justicia. Me imagino que a propósito de la conmemoración de estos 50 años, el museo tendrá mucho material para reflexionar sobre cómo se plantea para el próximo tiempo. Chile está más dividido que cuando este museo inició actividades, o podrá decirse que hay un sector que está más dispuesto a que se cierre el tema de las violaciones a los derechos humanos. El museo no le corresponde resolver este conflicto, pero sí puede realizar aportes. ¿Qué hace y cómo lo hace? Es tarea de este directorio con los equipos de trabajo. Les quisiera contar que en este tiempo me han invitado de algunos colegios y grupos a contar mi experiencia en derechos humanos. Y me llama la atención lo ávido que están los alumnos de conocer la historia de este país. Pero no quieren charlas, quieren diálogos,
quieren relacionar esta historia que da cuenta el museo con su realidad actual. Lo veo un gran desafío para educación. En más de una ocasión me llamó la atención planteamientos que sugerían exigir al otro respetar las reglas de la democracia, pero ellos no se sentían llamados a respetarlas. No habían reflexionado sobre la relación entre democracia y respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. Otra cuestión que me llamó la atención en estos encuentros fueron las consultas sobre si en dictaduras solo se violaban los derechos humanos individuales, o sea, el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Hay poca claridad de la interrelación que hay entre todos los derechos. Pensando en educación, habría que ver cómo dar más relevancia a las visitas que hacen los jóvenes al museo sobre la interrelación entre los 30 artículos de la Declaración Universal. Esa fue la razón por la cual se estamparon en la pared de la entrada los 30 artículos. El Estado violó sistemáticamente los derechos humanos porque no había democracia. La exposición permanente también da cuenta de represión por manifestaciones, por problemas de subsistencia, da cuenta de ollas comunes, de demandas estudiantiles, de demandas de vivienda. Recientemente, el presidente ha comprometido instalar una política pública permanente de un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. Valoro y creo que todos valoramos enormemente este esfuerzo. No se puede renunciar a la verdad y la justicia de los detenidos desaparecidos. Como ustedes saben, se trata de avanzar en las trayectorias de cada uno de los detenidos desaparecidos y para ello comprometer los esfuerzos de las distintas instituciones del Estado en la coordinación de la información y de las acciones en función de este propósito. Aunque estoy segura de que este museo conoce ya y debe estar comprometida con esta tarea, igual quisiera reforzar la necesidad de colaborar con cualquier información que sea útil a esta tarea, como es la información pública y digitalizada, algunos expedientes, información vinculada a los archivos de los organismos de derechos humanos. Creo que este museo debiera realizar el mayor esfuerzo posible para coordinarse con la comisión de búsqueda y poner a su disposición las colecciones para que ellos decidan si hay ámbitos de su interés. Hasta ahí nomás. Ustedes saben que durante años defendí el secreto o la reserva de los testimonios de las personas que declararon en la Comisión Balich. La fórmula propuesta en el actual proyecto, que es con previa consulta a la víctima, creo que resuelve la objeción que por lo menos yo tenía. Me he alargado más de la cuenta, cuando solo debería dar las gracias a todos ustedes por haber organizado este espacio, donde solo he escuchado palabras que permiten cerrar un ciclo de mejor manera. Pero fundamentalmente he querido decir algunas palabras para agradecer al directorio con el que me tocó trabajar. Agradecerle a la Marcia, a Eduardo, a Daniel, a todos los que trabajé con ellos. Y agradecer sobre todo que sigan trabajando por el museo, una obra tan necesaria para el país y para las nuevas generaciones. O sea, una alegría llegar al museo hoy día y ver esa cantidad de jóvenes, de estudiantes que iban entrando a conocer. Solo eso ya vale la pena tener este museo. Agradezco el buen clima que había en las reuniones, agradezco los compromisos individuales de cada uno en las distintas tareas. Como en toda la vida pudo haber sido mejor, a veces faltó tiempo para mayor reflexión. Dejo esta tarea para esta nueva dirección. Marcia, estabas obligada. El museo siempre tiene que estar atento a los signos de los tiempos.
pero no debe jamás olvidar su misión, que es dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile entre los años 73 y 90, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que nunca más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano. Pero cuando definimos esta misión, no se explicitaron la relación entre democracia y respeto a los derechos humanos. Creo que es un tema que debiera trabajar el museo, especialmente desde la educación. Las víctimas y sus familias ya saben que ellos son los protagonistas, pero también queremos que sea de todos y que esos otros que se sintieron excluidos tengan posibilidad de repararse en este museo, para así tener un compromiso más fortalecido con los derechos humanos y con la democracia. Muchas gracias.